Товарищи, соотечественники и соотечественницы, наступил Великий День Победы над Германией. Фашистская Германия, поставленная на колени Красной Армией и войсками наших союзников, признала себя побежденной и объявила безоговорочную капитуляцию. Hola, bienvenidos y bienvenidas al Dron. El día de hoy presentamos 80 años de la derrota del fascismo. Por estos días se conmemoran 80 años de la victoria sobre el fascismo, un logro que tomó años, millones de vidas y cuyos principales artífices la gran industria cultural insiste en ocultar. El 9 de mayo de 1945, un soldado planta la bandera roja de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas sobre las ruinas, en Berlín, del Reichstag del Tercer Reich alemán. Es un suceso simbólico con el cual se decide el verdadero fin de la contienda y el futuro del género humano. Como podrá recordarse, en la primera mitad del siglo XX se escenificaron dos grandes conflictos militares que involucraron numerosos países. En una disputa a muerte detonada por potencias que arribaron tarde al reparto colonial del planeta y se enfrentaron con las que ya tenían asegurada su porción del botín. Su tardío ingreso en la escena de la repartija imperialista se debió a su tardía consolidación nacional. Italia se unificó en 1861, Alemania en 1871 y Japón solo logró modernizarse bajo la dinastía Meiji entre 1862 y 1912. Los dos últimos países lograron un desarrollo económico y estratégico decisivo en Europa continental y en el Extremo Oriente. Solo les faltaba espacio vital, es decir, un vasto imperio colonial para consolidar su hegemonía. Japón intentó conquistarlo sometiendo a China, Alemania en la alianza con el Gran Imperio Otomano durante la Primera Guerra Mundial y en el asalto contra Europa y la Unión Soviética durante la Segunda. Un ascenso de nuevos países a la escena imperialista que respondía, como lo señaló Lenin, al hecho fehaciente del ingreso del capitalismo a su fase superior, el imperialismo, cuyas inversiones requerían la extracción de recursos y de trabajo baratos del resto del mundo. Este latrocinio solo podía ser garantizado por las armas. El geopolítico inglés John Mackinder codificó la lógica del pillaje planetario en 1919. Según él, la isla mundial comprende Asia, Europa y África, y dentro de ella, Europa Central y Asia Oriental constituyen el corazón del mundo. Luego, quien gobierne Europa del Este dominará ese corazón. Quien logre tal control dominará la isla mundial. Quien gobierne la isla mundial controlará el mundo. Y tras ese dominio se desplegaron ejércitos invasores, constituidos por cientos de miles de soldados reclutados en los sectores y barriadas populares de cada uno de esos países, quienes serían llevados a sacrificar sus vidas bajo lemas patrioteros, pero en realidad batiéndose a muerte para que los más ricos de cada uno de sus países ganara control sobre territorios y riquezas que los harían cada vez más poderosos. Es una realidad a la cual se llega luego de la primera de esas guerras sucedidas en los años iniciales del siglo XX y para que se despliegue la segunda, tras Alemania, en cabeza de Hitler, como representante de los grandes capitalistas de Alemania, violar lo aceptado por su país en el Tratado de Versalles, firmado en 1919. Rompiéndolos, Hitler rearmó y militarizó Alemania, anexó Austria y ocupó Checoslovaquia. La invasión de Polonia en 1939 rompió el Pacto de Múnich, celebrado en 1938 entre Inglaterra, Francia, Italia y Alemania, para apaciguar a esta cediéndole el dominio de la zona de los sudestes en Checoslovaquia. Tras este suceso, la Europa continental fue cayendo tras ataques fulminantes de bombarderos y blindados contra objetivos primordiales. Francia, Bélgica, Dinamarca, Mónaco, Luxemburgo, Noruega, Grecia y los Países Bajos fueron conquistados en 1940, Hungría y Eslovaquia en 1941, Italia dominada en 1943. Los gobiernos locales opusieron débiles resistencias. Sus sectores conservadores, casi sin excepción, colaboraron con los invasores.
Con las metrópolis fueron ocupados sus imperios coloniales. La resistencia al avance de los fascistas la llevaron a cabo fundamentalmente comunistas y socialistas. En 1941, el hasta entonces invencible ejército alemán y sus aliados europeos arrojaron 3.500.000 efectivos contra la Unión Soviética. Estados Unidos esperó hasta el ataque japonés a Pearl Harbor en diciembre de ese año para entrar formalmente en la guerra. Y hasta mediados de 1944 para invadir por Normandía la Europa continental. En vano indicó Stalin a Churchill y Roosevelt en 1943 en la conferencia de Teherán que había llegado el momento de intervenir, pues los nazis habían dejado solo 2 divisiones custodiando toda Europa. Ya en lo conocido como Primera Guerra Mundial, Rusia había soportado la mayor cifra de muertos, 1.7 millones, mientras que Francia sufrió la pérdida de 1.4 millones. El poder soviético heredó la espantosa destrucción acarreada por dicha contienda, pero en apenas 24 años, a pesar de bloqueos, intervenciones y sabotajes, modernizó y fortaleció su extenso país para enfrentar y vencer al ejército alemán, el más mortífero y numeroso que había existido hasta entonces en el planeta. Al momento de pensar en lo que significó esta carnicería y quienes dispusieron todo su compromiso para no sucumbir ante la dictadura y la opresión, hay que detallar el número de bajas en un conflicto que arrasó con 60 millones de vidas humanas, además de la infraestructura de numerosas ciudades, quedando sus pobladores en condiciones inviables para habitarlas y sobrevivir sin heroicos esfuerzos. Veamos estas bajas. La Unión Soviética venció al costo de más de 27 millones de vidas. China resistió al Japón y al Kuomintang con sacrificio de unos 20 millones de seres. Estados Unidos sufrió 450.900 bajas y el Reino Unido 419.400. Las sumas invertidas en el gasto bélico en ella se elevan a 1.75 trillones de dólares para 1945. La pérdida económica total sigue siendo incalculable. En esa confrontación que tomó 6 años, ni una sola bomba cayó en territorio estadounidense. Por el contrario, el gasto armamentista rescató su economía sumida en crisis desde 1929. Su influencia estratégica le permitió imponer el dólar como divisa de referencia mundial con los acuerdos de Bretton Woods en 1944 y comenzar una política de guerra perpetua que se prolonga hasta hoy, con 37 intervenciones mayores y 20 millones de víctimas. Los demás actores heredaron de la contienda vastedades en ruinas. Es una realidad que nos lleva a recalcar que de no haber resistido los soviéticos, Europa y gran parte del Asia habrían caído bajo el dominio del eje de Alemania y Japón imperial. Un logro conseguido a expensas de los millones de soviéticos que ofrendaron su vida por un mundo sin fascismo ni imperialismo. Pese a ello, 80 años después, vemos por doquier fuerzas políticas que se declaran a favor de concentrar más y más la riqueza, de oprimir países por doquier y al más grande de los imperios, hasta ahora conocido y padecido por infinidad de pueblos, dispuesto, en el afán de prevalecer como imperio dominante, en disputa con otros que reclaman su parte del pastel, a llevar a la humanidad a una nueva y final contienda militar, llevando a la especie humana al extremo de su existencia. 80 años después que un soldado de las fuerzas del Ejército Rojo izó la bandera de la Unión Soviética en lo alto del Reichstag del Tercer Reich alemán, debemos memoria y gratitud a los millones que con su vida garantizaron que pudiéramos vivir en sociedades no sometidas a la bota del fascismo. Memoria a quienes con su ejemplo señalaron el camino que debemos seguir para impedir que el fascismo, en cualquier forma que asuma, se imponga sobre la libertad, la hermandad y la justicia.